Hola, bienvenidos como siempre a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy, pues casi va a ser una reiteración en el sentido de que ya en su día, pues ya dediqué unas respuestas a una pregunta que me hizo, pues como siempre, pues un paciente, ¿no? O un televidente o lo que ustedes quieran, ¿no? Da igual. En este caso, pues ayer concretamente, después de llevar mi segunda sorpresa con una persona en cuanto a su patología, pues este profesor de filosofía, que una vez ya tuve el gusto de dedicarle una carta, este don Mariano Peñalver, catedrático, profesor de filosofía, ya pues el hombre un poco mayor, en el mejor sentido de la palabra, pues cuál ha sido mi sorpresa cuando, una vez que le perdí la vista por unos problemas que tuvo, pues parece ser que ha tenido pues otro gran problema, de tal manera que le salió otro regalito en su pulmón, de tal manera que hubo que hacer pues una cirugía bastante radical, y gracias a la cual, pues afortunadamente parece ser que, bueno, vas a seguir haciendo un poquito de filosofía, ¿no? Entonces tú me decías que, sí, en ese sentido yo como acupuntor, estrictamente acupuntor, yo te podía ayudar, pues para, bien antes de la cirugía y después de la cirugía. Evidentemente antes de la cirugía que has sufrido, y que por supuesto quizá te haya salvado la vida, pues eso no he podido ayudar antes de que pasases por ese quirófano, pero sí, evidentemente, cuando te has ido recuperando o has salido de ese quirófano con un lóbulo menos en ese pulmón derecho, porque, bueno, pues tenías ese regalito de ese carcinoma, ¿no? De linfocitos B de baja intensidad o algo así, según decían los informes de ese anatomopatólogo. Bueno, después de este tema, pues parece ser que tú me preguntabas que cómo te podía ayudar acupuntura o moxibustión, en definitiva, pues a mí porque me tocó y porque nos conocíamos, cómo te podía ayudar. Entonces, antes de nada, bueno, tú eres una persona mayor, lo cual yo en ese sentido pues ya te venero. Y me preguntabas porque te hacía mucha gracia o te llamaba la atención o seguía despertando tu curiosidad la forma en que yo te trataba, ¿no? O te recibía. En ese sentido, cuando sin saber nada, pues yo siempre doy la mano. En ese sentido, cuando yo doy la mano, aparte que con cierto grado de brutalidad, pues quizás haya un primer diagnóstico para saber, como siempre hemos hablado, cómo están las fuerzas o cómo está el ánimo o cómo está el nivel energético de una persona, gracias a que, bueno, cuando hacemos así, siempre tocamos con estos dos dedos fundamentalmente. En ese sentido ya sabemos, ¿no? Por acupuntura, no solamente cómo son los dedos, sino para qué sirven, sino qué es lo que nos puede representar. En ese sentido, cuando yo te doy la mano y tenías ese aspecto tan poco brillante, casi cetrino, pues yo en ese primer momento ya vi como ese dedo pulgar y ese dedo índice, o dicho de otra manera, ese dedo de pulmón y ese dedo de intestino grueso, parece ser que están muy bajo porque yo lo noté. Entonces, en ese sentido ya podemos ir sospechando, o ya sospeché, pues que algún regalito te estaba pasando, ¿no? Y sobre todo que tu estado de ánimo o tu nivel energético estaba pues prácticamente bajo mínimos. Claro, tú me dirás que, joder, y cualquiera, ¿no? Cuando le han rebanado un medio costado, le han puesto 3 o 4 drenajes para que salga por allí lo que tiene que salir, pues evidentemente, y después de ese susto, pues que tú has pasado, entonces, y viniendo ya de segundas nupcias, como decía aquel, entonces no es para menos, ¿no? Y en esa forma, pues tienes muchísima razón, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, ese nivel energético de ese pulmón e intestino grueso, en esa forma de dar la mano, ya evidencia también en el semblante, en ese conjunto de matices, sobre todo de colores y de brillos, o en definitiva matices que puede dar un semblante o puede dar
la cara como fiel espejo del alma, pero no el alma ya en un sentido espiritual, sino ya como en ese sentido energético, pues ya vamos aprendiendo a leer. Evidentemente, pues así lo estaba reflejando. Cuando tú ya me cuentas la historia, pues que tienes muy poca fuerza, muy poca vitalidad, no tienes muchas ganas de nada, has perdido mucha fuerza, sobre todo en esos miembros superiores. Evidentemente, pues ya no puedes dormir, tienes una gran opresión, pues por la zona de este pecho, muchísimo dolor y mucha sensación de opresión en esta zona interescapular. Entonces, evidentemente, claro, pues para ti es muy incómodo y esa recuperación prevista o acompañada siempre de esa insuficiencia respiratoria, de ese nuevo acomodo de un lóbulo menos o los dos pulmones empatados, en el sentido, como te decía, bueno, así, por ese vago intento de subirte el ánimo, digo, hombre, por lo menos, ya te decía, que si el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el derecho 3, te han rebanado 1, pues por lo menos has empatado. En el sentido, empatar ya no sales perdiendo, ¿no? Y quizá puedas seguir jugando al deporte que tú quieras, yo te lo decía en ese sentido, ¿no? Entonces está claro que en el sentido de el por qué pasa un tema de estos, ya hemos hablado sobre lo que es un cáncer, ¿no? Un cáncer, y yo te relataba o relaté aquí en otro programa que un cáncer o una célula mala, pues eso lo tenemos todos y seguramente pues todos los días. Depende mucho de depende de muchísimas circunstancias, ¿no? En primer lugar, como decía, y ahora te repito para ti, con muchísimo cariño, que depende mucho de la constitución, pues luego también depende mucho del estado de ánimo y sobre todo del nivel energético defensivo. Decíamos que todas esas cuadrillas de barrenderos que estaban en perfecta forma y completamente alerta, pues para ir limpiando cualquier sustancia extraña, sea del origen que sea, pues para que ese cuerpo, ese material vaya funcionando perfectamente. Pero también tengo que decir, quizá tengo que repetir, que de los cuentos antiguos que nos han ido contando, y yo he ido sencillamente repitiendo con muchísimo gusto, que primeramente lo que nos decían siempre, que primero era actuar o mantener bien o tener tonificado el sentido energético. En segundo lugar, controlar la sangre. Y en tercer lugar, pues mantener, digamos, la carne o el material. Entonces, pensando también o advirtiendo que el cuerpo no es cosa que un material organizado. ¿Organizado en qué? En distintos órganos y en distintas vísceras, cada una de las cuales, suponiendo que es una gran casa, o cada órgano o cada víscera es como una habitación, digamos así, que tiene unas características pues muy determinadas, que eso va a dar también, digamos, pues una categoría para lo bueno y para lo malo. En ese sentido, significa que cuando una habitación pues está, digamos, pachucha, está enferma, pues lógicamente va a tener una forma de enfermar, también va a tener una cadencia pues para recuperarse, en el sentido que pues un cáncer, digamos, o una enfermedad pulmonar, un cáncer, ya que estamos hablando de ese tema, un cáncer pulmonar, pues quizá se vaya a recuperar mucho más tardíamente que un cáncer de hígado, en ese sentido. ¿Por qué? Ya hablamos de ese cáncer, pues sea carcinoma, sea de un tipo, sea de otro, sea de un grado, sea o de otro, sino sencillamente por la característica y también por la recuperación mucho más factible y mucho más rápida en el sentido de hígado que de pulmón. Pero también con eso hace falta muchísimas, o tocar muchas teclas, ¿no? Nunca demasiadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, primeramente, bueno, pues cuando podríamos haber hecho algo al cuerpo antes de esa operación, inevitable, según mis cortos entenderes, ¿no? Porque, evidentemente, ahí había una cosita que había crecido ya lo suficiente como para haber dado muchos más problemas posteriores, ¿no? Pero, por supuesto, que antes de pinchar podíamos haber tonificado mucho más ese nivel energético, pues para crear la autodefensa ante, pues, lógicamente, las injurias que ya había recibido y, lógicamente, las injurias que, sin otro remedio, pues tiene que recibir. En ese caso, pues,
esa cirugía que para acceder a esa habitación que está fastidiada, pues evidentemente a través de la piel, y luego ir más profundamente, pues tiene que cortar pues una serie de meridianos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tus meridianos que han sido cortados, como decíamos, era precisamente ese de vesícula biliar y esa terminación de ese, vemos aquí, este meridiano de vesícula biliar, y por supuesto esa terminación en ese meridiano de bazo páncreas, ¿no? Bueno, pues primeramente es controlar ese nivel energético o ese ambiente energético, esa tonificación de ese ambiente energético, prepararlo para una mejor, por lo menos, recuperación, y con ello evitar, por supuesto, un posoperatorio pues tan traumático como el que tú evidentemente has tenido. Pero bueno, hecho está, ha habido suerte, gracias a Dios, pero tú has venido ya pues con esto ya cortado y con los tubitos de los drenajes, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos quedan, pues lógicamente, quitar un poquito, quitar esas, o intentar acallar o que hagan o desaparecer desde su origen esa serie de síntomas y de signos evidentes reflejados en tu cara, en tus matices, quitar ese trastorno funcional, esa pérdida de vitalidad que tú has tenido en tus miembros superiores. Por supuesto, esas molestias de espalda, esas molestias en esa zona interescapular, esos picores, esa sensación de opresión en el pecho, que sin duda es por lo que no ha habido otro remedio que hacer, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, hemos ido atajando en muchísimos sentidos, ¿no? Primeramente, ¿cómo? Primeramente, intentar pinchar regular esa situación energética. Energética significa que primeramente tonificar una serie de meridianos que, digamos, estaban un poco de corriente, vamos a hablar de corriente eléctrica, por no decir de corriente energética, o decirlo así para intentar que mi capacidad de decir las cosas pues sea más comprensible para ti y para los 4 gatos que nos puedan estar escuchando, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cómo podemos actuar? Pues lo primero que hicimos, y eso es el porqué, es poner una serie de ventosas pues por toda la zona agredida, ¿no? En ese sentido, pues por toda la zona de escápula y interescapular e incluso en la otra escápula. Después exactamente igual, pues por toda zona de esta articulación de este hombro e incluso por ambos pulmones. Incluso, bueno, pues ya sabes que con esas ventosas, por supuesto, estéticamente, como se te ocurra ir a la playa, digamos así, a ti vas a ir a un juzgado por las denuncias que vas a recibir porque estás como un efeomo, ¿no? En ese sentido. Pero enseguida, en ese sentido, haciendo esa serie de ventosas, una sesión exclusivamente de ventosas, por supuesto que pues para ti puede ser molesto, pero automáticamente toda la circulación más superficial parece ser que se está destaponando, podemos decir, o estamos avivando esa circulación superficial, con lo que evidentemente esa circulación mucho más profunda también va a estar, digamos, un poco más aligerada. En el sentido que imaginemos que, bueno, en esta habitacioncita donde tú has tenido o tenías aquel regalito y que ese lóbulo desapareció, evidentemente, pues digamos por ese choque, digamos, para el cuerpo inesperado, pues se ha quedado un poquito pues atontado, digamos, como si esa habitación pues está pues muy cerrada, está completamente cerrada, pues llena de humedad, pues un poquito de moho, e incluso con el aire ya muy viciado. Por el mero hecho de esas ventosas, imaginemos que abrimos una ventana y durante 2 o 3 horas pues ya entra un poco más de frescor, aire limpio, y aunque no se ventile del todo, pero por lo menos en ese sentido, pues algún beneficio pues puede suponer para esa zona en concreto, ¿no? Eso por un lado. Después otra tonificación, primeramente actúa sobre esa circulación, ¿no? Digamos, en plan muy suavecito. En segundo lugar, una buena tonificación en el sentido a base de moxibustión. Entonces, evidentemente, con esos quemazos que tanto te fastidian y tanto me protestas, bueno, muy poquito, pues aparentemente tocando esos 4 o 5 puntos fundamentales, tu capacidad respiratoria, tu insuficiencia respiratoria, tú sabes, aunque increíble parezca para los 4 restantes,
porque no han tenido la experiencia en ese sentido, pues ha mejorado en cuestión de 20 o 25 minutos, en el sentido de que tú tienes más capacidad pues para respirar, o incluso la sensación de que las 4 habitaciones que te quedan, o el empate a 2, parece ser que tienen más capacidad para ese intercambio gaseoso de ese mercado de la carne que decíamos en fisiología holística, ¿no? Que en definitiva es pulmón.